La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con la guerra espiritual. Ahora vamos a estudiar en relación a la justificación. No me voy a enfocar mucho en la justificación. Ustedes pueden ir y buscar, hay un video en relación a la justificación, pero es necesario conocer, es parte de la guerra espiritual. Una de las razones por la que no tenemos provecho es precisamente porque la iglesia no entiende lo que es justificación. Ok, vamos a la palabra de Dios, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, cargó con nuestros pecados, siendo Él sacrificado por nuestros pecados. Él murió y resucitó. Ahí está la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por creer eso, nosotros ya somos justificados. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? En la misma carta, si ustedes quieren conocer un poquito más en relación a la justicia de Dios, lean toda la carta a los Romanos. Ahí es donde más se habla de la justificación. Y como les digo, vayan y busquen el video en relación a la justificación. Y si nuestra injusticia, Romanos 3:5, dice Pablo, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces, aquí está hablando de la ley de los 10 mandamientos, los diezmos, a la circuncisión, pero están incluidos los 10 mandamientos, ¿ok? Dice, pero ahora aparte de la ley, los 10 mandamientos, toda la ley, 613 mandamientos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice testificada? Porque en la ley testifica, habla de Dios. Por ejemplo, en el cuarto mandamiento, que es en relación a guardar el sábado, el sábado o el sabbat, habla de Cristo. ¿Ok? En la ley decía que hay que descansar el séptimo día, que es el sábado. En el calendario judío, la semana comienza, el primer día de la semana es el domingo. El séptimo día es el sábado, entonces el sábado se debía de guardar. Pero eso era un ensayo, ¿ok? Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, ese era un ensayo para cuando viniera Jesús, de descansar en Cristo Jesús. Una vez venido Cristo, ya no nos regresamos a la ley. Es como yo les he dicho, siempre les doy el ejemplo, es como tú miras lo que es un símbolo, por ejemplo, una foto de tus hijos. Tú miras la foto de tu hijo, por ejemplo, cuando se va, por decir, al colegio y estás viendo, lo miras en una foto. Pero una vez que regresa tu hijo a tu casa, ya no vas a estar mirando la foto. Lo puedes abrazar, lo puedes ver, lo puedes tocar. ¿Ok? La ley, una vez que viene Cristo, ya nosotros descansamos, no un día a la semana, siempre. Nosotros descansamos siempre en Cristo Jesús, ¿ok? Fíjense bien. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ok? Para todos los que creen en Él. Ahora, si se fijan en Romanos 4:3, dice que Abraham le creyó a Dios
y por haberle creído a Dios, o sea, le dijo, Abraham, mira, a ver si puedes contar las estrellas. Él no tenía hijo, ¿ok? Él le dijo, mira, tú vas a tener estas tierras, van a ser para ti, para tu descendencia. Dice, no, Señor, pues no me has dado prole, no me has dado hijos. Se los voy a tener que dejar a mis esclavos. Y dice, no, tú vas a tener un hijo. Entonces, el hijo, alegóricamente, es Isaac. ¿Ok? Le dijo, no, o sea, mira, a ver si puedes contar las estrellas. Así vas a ser tu descendencia. Entonces, le estaba hablando también alegóricamente. ¿Ok? Nosotros somos hijos de Abraham, alegóricamente, si le creemos a Dios, si le creemos a Cristo, si le creemos que nosotros somos justificados en Él. Él siendo el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías. Si nosotros le creemos, nosotros ya somos justificados para con Dios. Nosotros ya no somos justificados por cumplir los 10 mandamientos. Somos justificados por la fe. ¿Ok? Entonces dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Entonces, si ustedes siguen estudiando ahí en Romanos, por ejemplo, en Romanos 5:17, ¿cómo fue que entró la transgresión? Por el pecado de Adán. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, o sea, por Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, eso, la condenación es la muerte, de la misma manera, por la justicia de uno, por la justicia de Cristo, o sea, Cristo no pecó, entonces por la justicia de Él, nosotros todos somos justificados en Él. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, para que así como el pecado en el 21 reinó para muerte, así también la gracia ya ahorita, no cuando te mueras, ya ahorita, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora dice Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que dice, en ninguna manera. ¿Qué no saben que los que se someten a alguien como esclavos para obedecerle? O sea, ¿le vas a obedecer a Satanás ahora que ya fuiste librado? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ahora, las personas que enseñan y les retuercen y les meten los 10 mandamientos vamos a decir, a la congregación, esas personas se están envaneciendo. Entonces los que están sometidos a los que les enseñan están siendo esclavos de esos pastores que les están enseñando mal. ¿Para qué? Para glorificarse ellos, o sea, para decir, yo les estoy enseñando. Eso es lo que dice Pablo. ¿Okay? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces acuérdense, nuestra lucha es contra demonios. Los demonios obran en personas, pero también en nosotros. Entonces, si nosotros nos queremos justificar para con Dios porque hacemos buenas obras, estamos negando a Cristo. Entonces, una persona que niega a Cristo está regresando a la ley. Y una persona que regresa a la ley dice, maldito el que no cumple toda la ley. Entonces, ya es maldito todo, porque la maldición vino por el pecado de Adán. Entonces, si una vez que viene Cristo y nosotros ya somos hijos de Dios
por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué vamos a regresar a querer justificarnos con que somos buenos, con que sí nosotros sí cumplimos los 10 mandamientos? Están dos personas en el templo. Eso también es una alegoría para nosotros, ¿verdad? Y está uno y está parado así presumiendo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo hago esto, yo hago el otro, yo doy diezmos, doy ofrendas. O sea, él se está exaltando así como el pan con levadura, ¿verdad? No, yo sí soy bueno, tú sabes, Señor, no como este. Entonces, y el otro, el que se reconocía pecador, que ni siquiera se atrevía a levantar su cara y le decía: perdóname, Señor, se daba golpes en el pecho: perdóname, Señor, porque soy pecador. Cristo dijo que una persona que se ensalza, que se vanagloria, es avergonzado. ¿Cuándo es avergonzado? Esa persona fue avergonzada cuando le vino la calamidad, cuando le vino la angustia. Le viene la angustia y como él se quiere justificar con sus obras, Dios no lo ve. Porque Dios al orgulloso lo mira de lejos. Mas al que es pobre de espíritu, al que se reconoce pecador y reconoce que es justificado por lo que Cristo hizo por él o por ella, esa persona es justificado, y en el tiempo de la angustia el Señor lo libra de todas sus angustias, no de una o no de vez en cuando, de todas, ¿ok? De todas, pero hay condiciones, no hay que presumir. Entonces, si nosotros le creemos a Cristo, entonces nosotros ya somos justificados en Él. Entonces, cuando viene la angustia, ¿qué dice Cristo? Gócense. Okay, no debemos de murmurar, no debemos: ay, Señor, ¿por qué me pasa eso? Ahí ya se está negando, ¿ok? Ahí ya se está negando la gracia de Dios. Vamos en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, dice Pablo a los romanos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ok, en nosotros está el pecado, pero también está la justicia de Dios. Lo que está en el espíritu, ahí nosotros somos justificados. Pero las cosas, pero porque vivimos en un cuerpo de pecado, tendemos a pecar, especialmente cuando no andamos en el Espíritu. Por eso una de las cosas que dijo Cristo es: oren, oren. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, cuando llega al templo, cuando llega a Jerusalén y lo reciben con palmas, los niños cantaban, o sea, lo glorificaron, lo adoraron, lo exaltaron a Cristo? Entonces viene Cristo, entra en el templo, agarra un chicote, así un chicote, y expulsa a los animales, que es a las bestias. Eso es un símbolo de cómo cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando nosotros creemos por fe que somos justificados en Él, Cristo viene y con un chicote agarra a los demonios y órale, a volar, ustedes no deben de estar aquí. Entonces Cristo viene, ¿por qué? Porque el templo que somos nosotros es casa de oración. Entonces, si no oramos, si los demonios viven en nuestro corazón, ¿cómo van a salir los demonios? Es precisamente cuando nos reconocemos pecadores, nos justificamos en Cristo Jesús, y el trabajo lo hace Cristo, no nosotros. Cristo es el que viene y nos pone pensamientos nuevos. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces los pensamientos de pecado se van, porque esos pensamientos de pecado son de los demonios. Entonces cuando viene Cristo dice, órale, a volar. Entonces se van.
Y no, entonces ahí es cuando nacemos de nuevo. ¿Ok? Ya, entonces ya, pero es un proceso, hermanos. Es un proceso llegar a entender la justicia de Dios. Entonces casi siempre la mayoría de la gente tiende a justificarse, yo incluido, a lo creía así, por nuestras obras. Y de hecho yo no entendía, ¿verdad?, que nuestra justificación es simple, simplemente por creer que Cristo es el Hijo de Dios, llevó nuestros pecados en la cruz y murió y resucitó. Ahí con eso ya somos justificados. Eso es suficiente para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Entonces ya ahora las obras que hacemos, las hacemos porque le debemos a Dios, le debemos a Cristo. Entonces lo menos que podemos hacer es de honrarlo y de trabajar en su reino para que nuestros hermanos y nuestras hermanas tengan paz a través del Espíritu. Entonces, es bien importante. Por ejemplo, le viene la angustia a una persona, ¿verdad? Esta persona se ha alimentado de la palabra de Dios, sabe que es justificado por fe en Cristo Jesús, pero casi siempre la mayoría de la gente tiende a pensar, me está pasando eso por mis pecados. No, o sea, si ya somos limpios por la sangre del Cordero, que Él nos justifica, y le seguimos a Cristo, nosotros somos perfectos en Él. En realidad, la angustia viene precisamente para que se manifieste el poder de Dios, porque a Pablo le dice, a Pablo le pide al Señor, Señor, viene un mensajero de Satanás y me abofetea. Quítalo de mí, Señor. Dice, 3 veces le pedí al Señor que me lo quite. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque, o sea, la gracia de Dios ya está en nosotros, hermanos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En 1 de Pedro 4, mismo Pedro dice, hermanos, que no les venga de sorpresa que van a tener muchas tribulaciones. Las van a tener. Es necesario tener tribulaciones, pero en las tribulaciones, en las angustias, si ponen la mirada en el Señor, ustedes siguen al Señor, de todas las angustias nos librará a Él. Entonces, si Dios se manifiesta cuando somos débiles, entonces, ¿cómo podemos decir que Dios quite nuestras angustias o murmuremos contra Dios? Dios, ¿por qué me pasa esto? Bueno, Dios se quiere manifestar en tu vida precisamente con las angustias para que cuando eres débil seas fuerte y se manifieste el poder de Dios en ti. ¿Ok? Entonces nosotros no recibimos las angustias, las tribulaciones por nuestros pecados. Es simplemente ya una vez que somos cristianos y creemos, no, esas vienen para probar nuestra fe o simplemente también así como para disciplinarnos, porque Dios al que ama disciplina. Ok, entonces en la medida, esto yo lo veo siempre, ok, fíjense bien. Una persona que anda juzgando siempre a la gente, no, que tú no estás haciendo lo correcto, no, que tú nomás andas pecando. Esas personas, Dios las va a corregir porque las ama. ¿Y qué va a hacer el Señor? Les va a venir la aflicción. ¿Ok? Y como andan condenando a toda la gente, entonces cuando les viene la tribulación a ellos, el Señor no está de su parte. Por lo menos por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque nomás andan criticando, nomás andan condenando. Por eso una doctrina en relación a la ley no nos conviene. ¿Por qué? Porque ese pacto ya Cristo lo rompió. Nosotros ya no estamos bajo la ley de los mandamientos. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto el Señor dijo que Él mismo nos iba a enseñar. Él mismo. Por ejemplo, en Romanos, en la misma carta a los Romanos,
Las personas que enseñan la ley, por ejemplo, dice, oh hombre cualquiera, tú que juzgas y haces tú lo mismo, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Ignoras que las personas se arrepienten precisamente cuando van conociendo la benignidad de Dios. Una persona no cambia porque tú le dices, ¡hey, pecador! ¿Por qué haces eso? No peques, pecador. No, una persona no cambia por eso. Ahora, si todos somos pecadores, entonces ¿cómo vamos a ir a decirle a una persona, ¡hey, tú, pecador! No, todos somos pecadores. Ahora, la palabra de Dios lo dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados para con nuestro Padre Dios gratuitamente. Entonces, una persona, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿El arrepentimiento? ¿Arrepentirse o creer? Mucha gente piensa que es arrepentirse y no, hermanos. Si una persona, ¿por qué? Porque si una persona se arrepintiera primero, entonces tendría de que, o sea, presumiría. No, yo sí me arrepentí, tú no. Ya está presumiendo. Primero es la fe, hermanos. ¿Y cuál es la fe? O sea, debemos de reconocer que somos pecadores. Eso todos lo sabemos. No me he encontrado yo una persona que diga, yo nunca he pecado, nunca me lo he encontrado. Entonces, todos saben que han pecado. Entonces, todos necesitamos a Cristo. Entonces, si Cristo nos limpia de todo pecado, ¿por qué le vamos a seguir diciendo pecador? Me voy a ir a un extremo. Un homosexual que cree en el Evangelio, ¿ok? Fíjense bien, un homosexual que cree en el Evangelio y sigue a Cristo, es perfecto para con Dios. Entonces mucha gente dice, no, pero la Biblia dice ahí que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Es porque no lo entienden, ¿ok? Una persona que sigue a Cristo es perfecto, ¿ok? Así como la persona que tiende a pecar en la carne, porque no siempre anda en el espíritu, es justificado en Dios. Entonces, la palabra dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. El mismo Pablo dice, no, Pablo pecaba, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro Padre Dios, Cristo Jesús, nos va a librar de este cuerpo de muerte. Eventualmente, y el Señor nos va a dar un cuerpo que nadie ha visto, de vida en donde ya el pecado no reinará. Entonces seremos semejantes a Cristo. Entonces sí. Ahora, ahorita en parte conocemos al Señor, en parte, pero no en su plenitud, no totalmente, porque todavía vivimos en un cuerpo de muerte. Entonces, una persona que tiende a tener pensamientos, sea un homosexual, que sigue a Cristo, es perfecto para con Dios. Entonces, si Dios lo justificó, ¿quién es una persona para venir y decirle, hey, tú homosexual, te vas a ir al infierno? Pobre de esas personas, de verdad, yo les digo, hermanos, pobres de esas personas. Ahora, el Señor conoce los corazones de las personas. El Señor nos libra. Cristo mismo murió precisamente por lo que a veces hablamos mal. Eso está en el libro de Levítico. Entonces, un día voy a hacer un estudio en relación en eso. Todos tendemos a juzgar, hermanos, todos. Pero el Señor nos va corrigiendo, diciendo, no, hijo. Nosotros debemos de ser como Cristo. Cristo a nadie juzgó, a nadie. Ahora, si ustedes se fijan,
Yo creo que voy a hacer un estudio también con puros versículos de quiénes eran los que peleaban con Cristo, y no eran precisamente incrédulos, ¿ok? No eran los romanos, eran los religiosos, ¿ok? Nuestros enemigos más grandes son los religiosos, los mismos cristianos, ¿ok? Que les rechinan los dientes, dice el Señor, les rechinan los dientes precisamente por lo que predicamos, ¿ok? Entonces la mayoría de la gente tiende a condenar, ¿ok? No, tú te vas a ir al infierno si te mueres porque nunca vas a misa. No, tú te vas a ir al infierno porque no hablas en lenguas y no hay evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Todo eso es juzgar, ¿ok? Ahora, ¿el pastor qué debe de hacer? El pastor simplemente debe de leer y enseñar, así como yo comparto en relación al pecado. Por ejemplo, una persona que dice que es justificada en Cristo no puede andar ahí a diestra y siniestra pecando. Entonces ahí viene la palabra donde dice: no erréis, hermanos, no erréis, no erréis. No es así, ¿ok? No conocen a Dios todavía, ¿ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente hace eso? Eso es evidencia de que no han creído al Evangelio. O sea, de alguna forma se quieren justificar ellos mismos. ¿Cómo? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Y ellos mismos. Entonces, una persona que se quiere justificar a sí mismo está bajo maldición. Yo en el siguiente estudio, porque con esto termino la guerra espiritual, en el siguiente estudio vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Se puede decir que es la carta donde mejor explicado está, o sea, abarca todo en relación a... Yo uso mayormente la carta a los Romanos en relación a la justificación, pero en la carta a los Gálatas habla sobre todo de la ley, o sea, del antiguo pacto y del nuevo pacto, aunque también en la carta a los Romanos lo dice. Entonces, los teólogos le llaman la carta a los Gálatas como se puede decir, la carta magna de toda la Biblia. Y yo también pienso así. Entonces, es precisamente ahí donde cabe la palabra que dice: mi pueblo perece, o sea, mi pueblo tiene angustias, mi pueblo sufre, precisamente porque no conoce la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento o porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? Comenzando desde la justicia de Dios. Entonces, cuando tú conoces la justicia de Dios y te das cuenta que es gratis, entonces el poder de Dios, o sea, es bien difícil creerlo porque no estamos acostumbrados a recibir algo por nada. Entonces, si se fijan, yo les preguntaba, ¿qué es primero, arrepentirse o la fe? Primero es la fe, porque si no hay fe, y eso está escrito en Juan 14, 15 y 16. Por ejemplo, Cristo les da una parábola, la parábola del sembrador. Entonces le dice: Señor, ahora entendemos. Les dice Cristo: ¿ahora entienden? No lo entienden. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo en ellos todavía. Dice: todos me van a negar. Nosotros cuando andamos en la carne, hermanos, todos negamos a Cristo, sin excepción. Sin excepción. Entonces nosotros somos nuevas criaturas, precisamente. La nueva creación comienza con el testimonio de Cristo, la muerte, con el testimonio de Cristo, con el sufrimiento de Cristo en la cruz siendo ofrecido por nuestros pecados, con la muerte y la resurrección. Ahí comienza la nueva creación. ¿Ok? Entonces, en la nueva creación es precisamente lo que predicamos en el Evangelio, la nueva creación. Entonces, una persona
para poder nacer de nuevo, tiene primero que escuchar, ok, con oídos abiertos, dispuestos, o sea, con humildad, escuchar que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en la medida que la persona va aprendiendo, eventualmente se le tiene que enseñar, hermano, todos tenemos que sufrir porque nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque Dios, precisamente ahí porque Dios, aunque no lo crean, también alimenta los demonios. Aún a los demonios, Dios los alimenta. Yo ya hice un estudio en relación a eso. Entonces, nosotros somos la comida de los demonios. Entonces, cuando la maldad de ellos va en aumento, es cuando viene el Señor y nos rescata, precisamente cuando andamos en nuestras angustias. Y ahí en la angustia, ahí cuando somos doblegados precisamente por nuestro orgullo, el Señor nos rescata. Y entonces recibimos el Evangelio, lo entendemos, y precisamente cuando nos rescata el Señor, ahí cuando somos débiles, el Señor nos aumenta, se puede decir, en la fe. Entonces nos damos cuenta en realidad cuánto Dios nos ama, y ese amor que Dios nos tiene, en la medida que a través del Espíritu nos conduce a nuestro Padre Dios, nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor, y eso es lo que nos ayuda a arrepentirnos en la medida que vamos conociendo cuánto nos ama el Señor, así como está escrito en Romanos 2. Ahora vamos a entonces, yo aquí quiero hacer el énfasis. Cuando te venga una tribulación, Pablo dice de que debes de ponerte toda la armadura, y tal vez la menos usada es la justicia de Dios en el Evangelio. Por ejemplo, no digas, ay, esto me pasa a mí porque yo soy pecador. Pues si todos somos pecadores, no. Ya una vez que eres cristiano y eres justificado por fe, te viene la angustia, ¿y qué debes de hacer? Gozarte. Cristo dijo, gócense cuando sean perseguidos por mi nombre. ¿Quién es el que nos persigue? Satanás y sus demonios. Entonces nos viene una angustia y somos débiles. Entonces, gracias Señor. Tú te gozas. ¿Por qué? Porque sabes que Dios va a actuar. Entonces dices, ay, está cerca el Señor, hágase Señor según su voluntad. Tus hijos se enferman, a lo mejor no tienes para comer, a lo mejor no tienes dinero para pagar la renta. O sea, te viene algún tipo de angustia. Entonces tú dices, no, yo debo de estar contento con Cristo Jesús. Él es todo para mí. Gracias, Padre, por su amor. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos, por bendecirnos, por su gracia, Señor, por llevar usted mi carga, Señor. O sea, darle a nosotros gozarnos en Él. Y cuando tú haces eso, entonces Dios obra. Entonces Dios obra, porque te das cuenta que no depende de ti el que tú tengas dinero para darle de comer a tus hijos. No depende de ti de que estés sanos tú y tu familia. No depende de ti. Todo depende de Dios. Entonces, en la medida que tú entiendes eso y le das gracias a Dios precisamente porque estás siendo perseguido por amar a Cristo, entonces Dios obra de una manera sobrenatural. Por ejemplo, tú dices, te van a correr, te van a sacar y te vas a ir a vivir afuera y te vas a ir a vivir abajo de un puente. Entonces el Señor obra y el Señor cuida de ti. El Señor cuida de ti. Entonces de repente alguien viene y dice, ok, aquí le pago por un año adelantado, qué sé yo, por esta persona, y tú te dices, hermanos, puede aún ser una persona incrédula que no cree en Cristo. Aún a través de personas incrédulas, Dios obra, hermanos. Eso es así. ¿Ok? So vamos al Salmo 34. ¿Ok? Fíjense bien.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, a nuestro Padre Dios. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová o en Yahweh se gloriará mi alma. En Él, no en el dinero, no en la salud, no en la persecución. En Él. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre, aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué dice aquí? Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Se fijan cómo es necesaria la oración? Si no oras, ¿cómo te va a rescatar Dios? Si no le pides, si no buscas el refugio en Él. Cristo dijo, oren en todo momento, especialmente en la tribulación. Dice, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por ejemplo, si te vienen los pensamientos, ahí está siendo atacado. O vienen y te dicen o te dan una carta, ¿sabes qué? Te van a sacar porque no, lo que sea. Entonces te vienen los temores. Ok, cuando te vengan esos temores, ¿qué debes de hacer? Orar. No alimentes. ¿Cómo le voy a hacer? No, pues es imposible. No, pues estoy frito. Ni modo, pues hijo. Entonces la gente empieza a llorar, se empieza a preocupar, le llama al compadre, a la comadre. Hermanos, todos somos así en la carne. Yo lo hice. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Yo no sabía que mi refugio es Cristo. Ahora, entonces de repente cuando no tienes, tiendes a buscar y pedirle, oye, me habías de prestar una lana y un dinerito. Yo lo hice. Ahora, esas personas que te ayudaron, de verdad, hermano, una persona que te ayuda, cuando te da a ti, cuando te ayuda a ti, le da a Dios. Si yo estoy seguro que todas las personas que a mí me han ayudado, aun cuando yo andaba en el mundo, yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque yo le pido a mi Padre Dios, Padre mío, bendiga a todas estas personas que ayudaron a este siervo inútil cuando andaba en su miseria, porque cuando lo hicieron por mí, lo hicieron por usted, Señor. Bendígalas. Ahora, ¿cómo es la bendición? Es espiritual. ¿Ok? Entonces, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos a hacerlo correctamente. Cuando venga la angustia, viene una situación, refúgiate en el Señor. ¿Ok? Pongan este versículo por ahí, busqué a Jehová, Salmo 34:4. Busqué a Jehová, busqué a mi Padre Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró, también pongan y lo libró de todas sus angustias. El Señor nos libra de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias. Y dicen personas que dicen, no, te tienes que sufrir antes de llegar. Hermanos, entonces ¿para cuándo es esto? Para cuando te mueras. Ya cuando te mueres ya sufriste. Okay, a menos de que las personas no se hayan convertido al Señor. La séptima plaga, que es la última, que es en la otra vida, sí, pero se murió sin Cristo. Bueno, la última va a ser que va a estar separada de Cristo. ¿Y qué va a hacer? Va a sufrir por un día o por 1000 años. 1000 años aquí en la tierra, un día en el Señor. Pero después de ese día, Satanás es suelto. Entonces, como ya todos van a creer, pues eventualmente todo le va a ser arrebatado a Satanás. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Saben quién es el ángel de Jehová? Es Cristo, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es de que no estamos solos. Gustar y ver
que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Fíjense bien, yo aquí puse el fruto del Espíritu, ¿ok? Pero es a través, conectado en el Evangelio con Cristo Jesús, no queriendo justificarnos nosotros con nuestras obras, sino simplemente agachar la cabeza y decirle gracias, nuestro Padre. O sea, debemos de ser mansos, debemos de ser como niños. Debemos de entender que no somos buenos, porque no lo somos, no lo somos. Nosotros, en la medida que nos rendimos a nuestro Padre Dios, Él pone pensamientos de benignidad, pero es Él obrando en nosotros, no nosotros obrando por nuestra propia cuenta. Entonces, fíjense bien, el fruto del Espíritu, siempre lo digo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si se fijan, también hay tres virtudes en relación a... Está la fe, la esperanza y el amor, siendo el amor más grande de las tres. Entonces yo puse aquí la esperanza también, porque una persona que ya tiene su esperanza en Dios, el amor de Dios ha sido derramado en esa persona, así como está en Romanos 5:5. Fíjense bien. ¿Amas? ¿Estás amando cuando una persona te trata mal? Comenzando con tu familia, a lo mejor tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre, tus hijos, tu vecino, tus primos, tus primas. ¿Los amas o los odias o los detestas? Fíjense bien, esto es en relación al amor, en relación al fruto del Espíritu. Amor, ¿qué es lo contrario? El odio. ¿Los amas o los odias? ¿Ok? Cuando te viene una tribulación, ¿te gozas o sigues en la amargura o te entristeces? ¿Ok? Cuando hay tribulación, ¿tienes paz? ¿Ok? O tienes enemistad o haces guerra. ¿Ok? Paciencia. ¿Eres paciente o eres intranquilo? Lo contrario es intranquilidad. ¿Está obrando el Espíritu en ti para que haya benignidad? El Espíritu, o sea, conectados con Cristo Jesús. ¿O hay maldad en tu corazón? Es bien fácil saber cuando hay maldad en una persona, aunque la persona cristiana no lo mira como maldad. Por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, a personas cristianas que estudian la palabra de Dios. De verdad, yo las he oído decir, no, Dios dice que seamos mansos, dice, pero no mensos. Hermanos, eso no es bíblico. Dios dice que seamos mansos, y si ser mansos es ser mensos, pues hay que ser mensos. O sea, yo estoy hablando en relación a lo que quieren decir. No, si una persona te bofetea, no seas menso, o sea, no te dejes. No, eso no es ser manso. Aunque en realidad la mansedumbre tiene que ver con recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Tiene que ver con recibir el mensaje. Y obviamente el mensajero, porque si el mensajero es de Dios y le trae un mensaje de paz, de amor, y la persona no lo recibe porque la persona esta se la pasa criticando, condenando, y dice, tú en realidad nada sabes, entonces no está practicando la mansedumbre. ¿Por qué? Porque se quiere justificar, a lo mejor porque se sabe ahí unos 2 o 3 versículos de memoria que como dice Pablo, en realidad ni los entienden, ¿verdad? Y usualmente agarran unos versículos que ellos no son, por ejemplo. Por eso las personas más condenadas dentro de los cristianos son los homosexuales. ¿Por qué? Porque una persona, si no es homosexual, pues va a tender a criticar al homosexual. Pero el Señor dijo,
Ok, si me quieres seguir a mí, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces, ¿por qué agarran un versículo y por qué no el otro? Ok. Como les digo, cuando haya personas que andan enseñando eso, hermanos, ustedes que están aprendiendo, confróntenlos. Entonces, lo primero que yo les digo a las personas, hermano, usted anda predicando la ley, usted ya no peca y deja que te digan. Claro, hermano, que yo peco, pues todos somos pecadores. Ok, entonces ¿por qué anda condenando usted a la gente? ¿Quién es usted o quién lo autorizó a usted para andar juzgando a la gente? Que precisamente era lo que hacía Cristo. Si hay alguien con los que se disgustó Cristo, eran contra estas personas. Y Cristo, ¿qué les decía? Hipócritas, hipócritas. Así igual, yo nunca le he dicho hipócrita por una persona. Yo le digo, hermano, si usted peca, entonces ¿por quién es usted para andarle diciendo a un homosexual que es pecador? Si usted es pecador, cállese la boca. Usted anda poniendo el nombre de Cristo para que lo pisoteen. Cristo es amor. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar el mundo. Sí, hermano, pero la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino del cielo. Le digo, ni tú tampoco, porque tú no estás predicando la justicia de Dios. Tú estás predicando la ley. Y por tú estar predicando la ley, ¿sabes qué dice Pablo? Nomás hay un evangelio. Maldito el que predica un evangelio diferente. Entonces, si tú andas predicando la ley, tú eres maldito. ¿Y qué te viene? Te vienen muchos problemas, hermano. No le conviene. Cambie. Sea humilde. Cambie eso. ¿Por qué? Porque te va a venir la aflicción, hermano. Hermano, deje de hacer eso, hermano. Eso lo podemos hacer porque es falsa doctrina. ¿Verdad? Pablo dice que hay que callar a esas personas. ¿Por qué? Porque están blasfemando el nombre de Cristo. Nuestra predicación es el evangelio, la justicia de Dios que es revelada por fe y para fe, porque está escrito, todos somos pecadores y nosotros somos justificados por fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos de predicar? A toda la gente, porque toda la gente somos pecadores. No podemos venir y apuntarle, hey tú, homosexual, tú eres pecador, cálmate, pues si tú eres pecador, ¿qué andas? Hermanos, no. Entonces una persona que se revela, dice el Señor, ¿qué dice el Señor? ¿O qué dice Pablo? Deja que la ira de Dios se manifieste en ellos. Entonces ya una vez que se le exhorta a una persona y no quiere, ok. Ahora, si siempre están metiéndose, por ejemplo, si son personas, cuando nosotros andamos predicando y esas personas siempre están estorbando a nuestra predicación, que es predicar la justicia de Dios, tenemos la autoridad de decirle a esas personas, mira, cambia tu actitud. No, que no, ok. Te entrego a Satanás hoy mismo para que seas doblegado. Satanás te va a doblegar. ¿Por qué? Porque no quieres entender, porque hay maldad en tu corazón. Tenemos esa autoridad. Okay. ¿Y qué le vienen a esas personas? Puras tribulaciones. Y cuando clame a Dios, Dios no lo va a escuchar. ¿Cuándo van a ser escuchadas sus oraciones? El Señor dijo que después de 70 años o de 7 días, el número 7 es simbólico hasta que Dios quiera, hasta que esa persona reconozca que la justicia de Dios no es así, hasta que se dé cuenta que la justicia de Dios es por la justicia de Cristo y que es gratis y que es Dios el que cambia el corazón de las personas. Hermanos, uno de los versículos más famosos es: el Espíritu nos redarguye de pecado. Si una persona ya se arrepintió de sus pecados, entonces ¿para qué necesita? Entonces, ¿por qué la Escritura dice el Espíritu nos redarguye de pecados? Okay. Esa es la evidencia de que primero necesitamos la fe. Okay. Ahora, para recibir la fe, ¿cómo la obtenemos?
tiene que haber alguien que predique la justicia de Dios en el Evangelio. O sea, alguien tiene que predicar el Evangelio. Lo más poderoso en esta tierra es el Evangelio. No son los milagros, en los milagros hay poder. Lo más poderoso es el Evangelio. ¿Por qué? Porque una persona, vamos a decir una persona que tiene una mano chiquita y una grande, yo escojo este ejemplo porque, por ejemplo, una persona que está ciega, a lo mejor no estaba ciega, la gente tiende a dudar. Vamos a decir que a la persona su mano le creció. O sea, no hay forma de que mundanamente, de que la mano a una persona le crezca y esté idéntica a la otra. Vamos a decir que el Señor la sana. Pero si esa persona no se arrepiente en su corazón, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? De hecho, Cristo hizo muchos milagros. Y todas esas personas que sanaron no necesariamente quiere decir que anduvieron siguiendo siempre a Jesús. Los milagros son buenos porque eso atrae a la gente, pero ¿para qué se atrae a la gente? Para predicar el Evangelio. Eso es lo más grande, hermano. Cristo dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas. Entonces, una persona que escuche el Evangelio, así como yo lo estoy haciendo ahorita, yo estoy predicando siempre el Evangelio, la justicia de Dios, que es a través por la justicia de Cristo Jesús. Ahí somos justificados en Él. Entonces lo único que tenemos que hacer es comportarnos como una mujer que se doblega a su marido y decir, por tener la mirada en Cristo Jesús, en la medida que lo seguimos y nos doblegamos a Cristo, somos perfeccionados en Cristo, porque Él es perfecto. Entonces cuando seguimos a Cristo somos perfectos en Él, no teniendo nuestras propias justicias, sino la justicia de Él. Entonces ya una vez que Cristo en Él somos justificados, somos unos en Él, ¿cómo Dios va a castigar a Cristo? O sea, ¿cómo Dios se va a castigar a sí mismo? No, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Nosotros solamente le podemos temer a Dios si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nosotros no le tememos a Dios. ¿Okay? Y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Espiritual. Si lo espiritual es más grande, ¿ustedes creen que lo material, eso es añadido? Cristo dijo, eso es añadido. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. Ahí está el Espíritu Santo. Venid, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños, sobre todo un falso evangelio. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cuando nosotros predicamos el evangelio, predicamos la paz. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, los justificados en Cristo, y Jehová, nuestro Padre Dios, oye y los libra de todas sus angustias. De todas sus angustias, no de una o de dos, de todas. Clama, pide, Señor, deme su gozo, Señor. Padre, deme su paz, Señor. Pídanlas, hermanos, pídanla. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva
a los contritos de espíritu. ¿Se fijan? Una vez que cuando tenemos hambre, vamos a decir, no tenemos para comer, no tenemos comida, ¿okay? Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, te lo ofrezco, te gozas. Gracias, Señor, porque estoy siendo perseguido por amarlo, Señor, por amor a su nombre. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos libra. Un libramiento puede ser que te quita el hambre, no te da hambre. Especialmente, imagínate, si tenemos 30, 40, 50 libras de más y el Señor nos quita el hambre, pues hasta es bueno, porque vamos a perder peso. Imagínate, agárrate un saco ahí de 50 libras que lo estás cargando todos los días y de repente un día no tienes para comer y el Señor te quita el hambre. Pues te está ayudando. Te está ayudando. O sea, no está mal. O sea, si no tienes hambre, te está ayudando. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Pero de todas ellas le librará Jehová. De todas, otra vez. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. ¿Cuál es la maldad, hermanos? La maldad es se puede decir, la marca. La marca 666 es la maldad. ¿Y dónde comienza? En la incredulidad. Esa es la marca de ¿Qué pasó en tiempo de Noé? La maldad aumentó. Noé les decían, cambien sus caminos, miren, el Señor va a destruir, y se burlaban de él. ¿Qué abundaba? La maldad, la soberbia, el orgullo. ¿Qué pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra? ¿Qué era lo que había? Había mucha maldad. ¿Y cuál era la maldad? El orgullo. El orgullo de ellos. ¿Por qué? Porque tenían mucho. Mucha gente, fíjense bien, la iglesia piensa, el mundo es mundo, hermanos, el mundo es mundo, el mundo recibe castigo. La maldad de la iglesia es que tiene palabra de Dios y nunca la comparte. Compartir el amor de Dios, no compartir la ley, no, compartir el amor de Dios. Entonces, si tú te hartas del amor de Dios y no lo compartes, el Señor no está contento contigo. Necesitas, si tú dices, no, es que yo no tengo palabras, hermanos, Dios usa a personas de pocas, así como escogió a Moisés. Moisés no era tartamudo, Moisés no podía hablar bien. Abraham tampoco, Abraham también no podía hablar bien porque a él le quemaron la lengua cuando él estaba pequeño, su papá, su padre. Entonces a Moisés igualmente, o sea, Moisés no podía hablar bien. Entonces Dios escoge personas que hablan, por decir así, mundanamente, iba a decir vulgarmente, pero no vulgarmente, mundanamente, así como la chimoltrufia, así como Cantinflas. A veces cantinfleamos, pero el mensaje lo damos, porque a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, mi vocabulario es bien pobre. Si mi vocabulario es pobre en inglés, en español es pobre, es pobre en español, pues más en inglés. Pero el Señor escoge personas precisamente que no tienen esa facilidad de palabra para hablar. Yo puedo hablar mucho, pero hay personas que tienen se puede decir, ese don de poder hablar y persuadir. Dios no, o sea, como Pablo dijo, a lo mejor yo no sé hablar muy bonito, a lo mejor yo no soy orador como los oradores en la Grecia, que ellos de hecho practicaban la oratoria. Dice Pablo a los corintios, yo no fui con palabras persuasivas, yo no fui hablándoles bonito,
yo fui con poder. ¿Y cuál es el poder? El Evangelio, hermanos. No es difícil decir Jesús es el Hijo de Dios. Él llevó nuestras iniquidades en la cruz. Él recibió el castigo, Él murió y resucitó. Si Cristo resucitó, debes de entender esto. No le debes de tener miedo a la muerte, porque las cosas no terminan en este mundo. Es solamente el trampolín para llegar a la verdadera vida. Ya podemos nosotros conocer un poquito en esta vida, pero no, en la otra es cuando en realidad vamos a ser semejantes a aquel que vino y nos salvó. Entonces, en la medida que hacemos eso, compartimos con la palabra, con los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que tienen la mirada en el mundo. Entonces es necesario predicarles a los que tienen la mirada en el mundo, así como se nos fue predicada a nosotros cuando teníamos la mirada en el mundo, ¿ok? Entonces, compartan, hermanos, compartan. Yo termino con esto. Les iba a leer el Salmo 37, pero ya es tiempo. Yo no quiero hacer estudios más de 1 hora. Vayan y estudien, mediten. Fíjense bien, mediten el Salmo 37 y pídanle al Espíritu Santo que les ayude. Créanme, su verdadero maestro es Dios, no yo. Lean el Salmo 37. Padre mío, le pido en el nombre de Jesús, hábleme, Señor, en el Salmo 37, y lo que te sobresalga de ahí, escríbelo por ahí en una tarjetita, ¿verdad? Y ponla por ahí, y medítala ahí, ponte a meditar la palabra de Dios, y date cuenta que Dios acampa, el ángel de Jehová acampa con los justos, con los que ponen la mirada en el Señor, ¿ok? Para que cuando en la hora de la lucha, como ahorita que hay lucha, porque mucha gente no está trabajando precisamente porque el gobierno les dice no salgan de sus casas para que el virus no se esté multiplicando, pues mucha gente no tiene, la gente que vive día a día, pues no tiene comida. Entonces ahorita es tiempo de angustia para mucha gente. Pongan la mirada en Cristo Jesús y dejen que el Señor obre. Ahorita es mayo 6. Pongan la mirada en Cristo Jesús, hermanos, y Dios obrará. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.